Vamos a hablar de y con autónomos. Es un colectivo de 3 millones de españoles que aportan, tomen nota, la quinta parte del Producto Interior Bruto. Rajoy les ha calificado este fin de semana en la clausura del segundo foro de emprendedores y autónomos como nada menos que la médula espinal de la economía española. Bueno, mucha médula espinal, dicen los autónomos, pero pocas compensaciones. En fin, ya saben aquel chiste tan viejo del que pide a Dios salud para no faltar nunca al trabajo y Dios se la concede convirtiéndole en autónomo. Soraya Mayo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Soraya es la secretaria general de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, la ATA. Representa el 42% de los autónomos, mucho decir, representa por tanto a 440.000 autónomos. ¿Médula espinal o otra parte del cuerpo? Siguiendo con la metáfora. Médula espinal está bien, porque vertebramos España, estamos los autónomos en los pueblos, en las ciudades, en todas partes, y cada vez somos más, con lo cual yo creo que sí, que es una buena metáfora. ¿Pero reciben el reconocimiento que merece ese papel de médula espinal? Hombre, esta legislatura la verdad es que no nos ha ido mal a los autónomos, se ha legislado mucho a nuestro favor, aunque todavía quedan muchas cosas por hacer, porque la verdad es que somos un colectivo que tradicionalmente pues hemos estado un poco dejados de la mano de Dios, pero estos 3 años pues la verdad es que no nos ha ido mal, pero bueno, como digo, todavía quedan muchas cosas por hacer. Vamos a repasar luego los cambios legislativos y en qué se ha notado de verdad. También está Camilo Abietar. Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes. Presidente nacional de la Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos y Emprendedores, OPA. Tienen 230.000 asociados en toda España. ¿Comparte la percepción de Soraya Mayo, que esto ha cambiado mucho en los últimos 3 años? Yo creo que seguimos igual que hace 6 o 7 años. Es decir, el autónomo sigue tirando del carro de la economía, pero el autónomo está atado de pies y manos. Es decir, las mismas reivindicaciones que venimos haciendo durante más de 20 años, las 4 principales todavía siguen latentes y sin darse respuesta. Es decir, yo no veo esa mejora por ningún sitio. También tenemos a Tony García, periodista. Buenas tardes, Tony. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lleva 17 años trabajando por cuenta propia, o sea, eres un autónomo en primera persona, ¿verdad? Experimentado, sí. Para distintos medios y es autor, y por eso le hemos invitado, de Autónomos, la guía definitiva. ¿La guía definitiva de qué y para qué, Tony? Algunos me han dicho que es más una guía de supervivencia. Yo prefiero pensar que es un libro de autoayuda, casi. Sí, es un poco un libro de autoayuda para el autónomo y también para el asalariado que decida sumergirse en nuestro mundo y ver cómo lo pasamos. Por cierto, yo eso de que en los últimos 3 años esto ha mejorado tanto, no sé, debe ser que veo en otro país porque parece Disneylandia. Vamos a eso, porque a mí me sorprende, vamos a ver, y hemos dicho que Soraya Mayo representa a ATA, Lorenzo Amor, que ha sido reelegido presidente de ATA, Asociación de Soraya también, en su discurso ha dicho que la crisis ya no es la realidad de España, así de claro. Digamos que Lorenzo Amor y Soraya Mayo sostienen eso, como ustedes han oído aquí, y en cambio Camilo Abietar ha dicho que la economía española sigue sin dar síntomas de recuperación para los autónomos, ¿no? Ni para microempresarios, ni para los ciudadanos de a pie. Vamos a ver, habría que ponerse de acuerdo incluso en algo, ¿no? Digo yo. No puede ser que todo vaya tan mal ni tan bien, no sé. Pongamos un poco en común. Por ejemplo, Soraya, lo que ha cambiado para bien en los últimos 3 años, ¿qué sería desde tu punto de vista? Hombre, pues se ha dado más facilidades a los autónomos para darse de alta con esa tarifa plana. Se ha ayudado también con la tarifa plana los 100 euros para la contratación. La ley de pago a proveedores ha ayudado a muchísimos autónomos a sacar facturas en el cajón, facturas que algunas estaban en pesetas. La reforma fiscal, aunque no ha sido como nosotros queríamos, pues también ha sido importante. Se han suprimido las tasas judiciales para las personas físicas, se han rebajado las retenciones. Se ha mejorado también el paro para los autónomos o el cese de actividad. Como digo, es verdad que todavía quedan muchas cosas por hacer y ni todo es tan blanco ni tan negro. Es decir, los autónomos, ha habido en estos últimos años un 40% de autónomos que no han sobrevivido a esta crisis económica y hay autónomos que a día de hoy todavía las están pasando canutas porque no llega el crédito, porque la morosidad no se castiga y porque la economía sigue sin que se recupere del todo, ¿no? Pero afortunadamente cada vez hay más autónomos
que perciben cierta mejoría y, de hecho, en las expectativas a la contratación han aumentado del año pasado a este, con lo cual, sin que podamos decir que ya es todo maravilloso y de color de rosa, pues todavía no, porque hay una parte importante del colectivo que todavía lo está pasando mal, pero tampoco es para verlo con el pesimismo de hace 3 o 5 años. Camilo, ¿quiere matizar alguna de las afirmaciones de Soraya Mayo, de ATA? Sí, yo estoy en algunas cosas de acuerdo, pero todas estas cosas que he enumerado, ahora mismo, por ejemplo, la tarifa plana, se está vendiendo como que el autónomo cuando contrata a una persona tiene una tarifa plana de 100 euros y esa no es la realidad. Tiene un descuento de 100 euros y paga 100 euros por las contingencias comunes, pero un trabajador que contrate un autónomo con un salario medio de unos 1.200 euros está pagando cerca de 400 euros por él. Bien, es verdad que tiene una ayuda de 100 o 100 y pico de euros, pero que no es una tarifa plana que pague 100 euros nada más. Referente a la tarifa plana de los 50 euros, es decir, el autónomo que se inicia como autónomo y se da de alta en ese régimen, se puede acoger a esa tarifa plana de 50 euros. Pero ¿qué pasa? Que si esa persona quiere contratar a alguien, ya no se puede acoger a esa tarifa. Es decir, estamos penalizando la contratación. ¿Qué queremos? ¿Que se contrate o penalizar esa contratación? Yo creo que esa tarifa debería de ser igual para la persona que inicia el negocio como para la persona que inicia el negocio y quiere contratar. Ojalá y contratase 5 empleados cada autónomo que se dan de alta por primera vez. Es decir, el IVA nos han subido el 21%, es decir, ¿dónde están esas rebajas de impuestos? Aquí todavía no ha llegado ninguna rebaja de impuestos para los autónomos. La financiación está totalmente cerrada a cal y canto, es decir, los autónomos, la financiación, que es la piedra filosofal de este colectivo, sigue sin llegar. O sea, sigue sin haber crédito, digamos, sigue sin llegar el crédito por parte de las instituciones financieras. Si me permites, quería hacer una puntualización con lo que dice Camilo, que es verdad que ahora los autónomos que se daban de alta con esa tarifa plana perdían la bonificación si contrataba a una persona. Este mismo fin de semana, en ese foro al que tú hacías referencia, Mariano Rajoy dijo que eso ya se iba a eliminar, algo que las organizaciones de autónomos veníamos reclamando, es decir, que aquel autónomo, aunque se bonifique o se beneficie de esa bonificación de los 50 euros o de la tarifa plana para darse de alta como autónomo, no la va a perder aunque contrate. Y ahora también se ha cambiado la tarifa plana de los 100 euros, que como bien dice Camilo, no es exactamente así, pero ahora mismo ya se ha cambiado hace un mes o una cosa así, que va a haber los primeros 500 euros del sueldo de los contratos que hagan los autónomos van a estar exentos de cotización, con lo cual, es difícil y estamos en crisis económica y las cosas no están bien del todo, pero es más fácil, o por lo menos se dan más facilidades al autónomo ahora que hace 5 o 7 años. Ya quisieran los autónomos, y tú, Camilo, eres autónomo desde hace un montón de tiempo, que cuando tú empezaste o cuando el periodista que va a presentar el libro o que nos está acompañando en esta tertulia hubiera tenido estas bonificaciones hace 17 años. O sea, nada que ver, ¿no? A ver, que diga... En ese sentido... Si le paso la palabra a Toni, bueno... Perdón. Vamos haciendo un poco la ronda, porque si vale, no dejamos a alguien sin hablar. Yo lo primero que quiero decir es que yo ganaba más dinero hace 17 años que ahora. Eso para empezar. Y los asalariados seguro que algunos también. Ya, pero bueno, que yo no soy asalariado, con lo cual... Hablamos de autónomos. Hablando de autónomos, yo ganaba más dinero hace 17 años. En segundo lugar, por empezar por el principio, la gran promesa de Mariano Rajoy en la legislatura fue que él iba a hacer una ley de IVA, la famosa ley de IVA, que iba a conseguir que todos los autónomos dejasen de pagar el IVA de sus facturas hasta que se les hubiesen abonado. ¿Alguien sabe decirme cuánta gente se ha acogido a esta medida, que era la gran medida del Partido Popular? Un momentito. Vamos a eso. Es que es un tema muy interesante porque fue una promesa electoral. La gran promesa electoral. Bien, fue muy celebrada y aplaudida. Bueno, porque es profundamente injusto que alguien tenga que adelantar el IVA cuando aún no ha cobrado una factura. Pero vamos a ver qué ocurre con una medida cuando solamente, si es tan buena, solo se acoge a ella el 1% de los autónomos. ¿El 99% restante son tontos o es que vieron que era peor el remedio que la enfermedad? Bueno, es simplemente la implementación del Partido Popular de esa medida que fue patética, es decir,
Yo creo que las cifras a veces hablan por sí solas y las estadísticas están para algo. Esto para empezar. Lo segundo, la tarifa plana de 50 euros, yo creo que empezó simplemente como una maniobra política, es decir, una manera de trasladar ese desencuentro con la sociedad y convertirlo en algo bueno, ¿no? Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Como hay mucha gente sin trabajo, les vamos a dar una tarifa plana de 50 euros. Eso sirve para engordar esas cifras, para decir, pues se han dado de alta 250.000 nuevos autónomos. A mí me gustaría que hubiera un seguimiento de cuánta de esa gente va a seguir siendo autónoma dentro de un año o de un año y medio. Además de que eso ha servido, bienvenida sea la picaresca, para que muchos empresarios empiecen a fichar a personas pagándoles 600 euros porque esa persona solo tiene que pagar 50 de autónomos y tampoco le sale tan mal. Cuando ese empresario tenga a esa persona que ya tenga que pagar 300, te aseguro que no va a poder pagar 600 y le va a despedir. Aparte de que esto que estoy contando es un fraude de ley como una casa. O sea, que un empresario contrate a un señor, que es el autónomo dependiente, y que le pague más del 75% del sueldo y le obligue a ser autónomo es un fraude de ley. De hecho, ya hay varias sentencias que indican que esto es un fraude de ley. Es decir, que cuando se empieza a hablar con este optimismo, de verdad, no es que yo quiera ser Darth Vader ahora, pero es que a mí me va a dar la risa, me dan ganas de mirar por la ventana y ver si miro a Mickey Mouse y a Goofy. La verdad, Soraya, es que todo lo que estamos recibiendo en Twitter está más próximo a lo que dicen Camilo Avietar y Tony García que a la posición que tú has mantenido. No sé dónde, digamos, no sé dónde va, por ejemplo, para entrar en cosas concretas, en esto del IVA, ¿por qué solamente el 1% de los autónomos se han acogido a esa ley que parecía tan buena como que no tuvieran que adelantar el IVA hasta que no lo cobrasen? Porque solo el 1% sí es tan buena. Hombre, con el tema del IVA la verdad es que no ha salido nada bien y ha sido una medida pues que hay que seguir trabajándola porque desde luego que un 1% de los autónomos se acojan a esa medida es porque las cosas no están bien. Es decir, a ver, que yo reconozco que los autónomos seguimos sufriendo y seguimos sufriendo mucho. O sea, yo no veo a Mickey Mouse ni veo a Goofy por ningún sitio tampoco, ojo. Con el tema del IVA, igual también tiene mucho que ver las grandes empresas, porque las grandes empresas en este país, como dice mi presidente, que presumen de ser socialmente responsables, luego pagan a sus proveedores a 180 días, si cuadra. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas grandes empresas en este país que a los autónomos y a las subcontratas les dicen, tú si te acoges al IVA de caja, no trabajo contigo. Entonces, en eso igual no tenemos la culpa los autónomos, ni tiene la culpa el gobierno en este caso, sino igual la tiene la culpa el chantaje y las malas prácticas de grandes empresas. Y ya, pero eso se puede legislar, ¿no? Pregunto. Claro, pero yo lo que digo es que eso está mal y que hay que seguir mejorando esa norma, porque es injusto. Ya, pero es que esa era la gran promesa, Claro, pero que la arreglen, que yo no soy el gobierno, que yo soy una organización. Yo no te digo que seas el gobierno, pero como dices que opinión. estos 3 años han sido maravillosos... Pues no, maravillosos digo, no. Yo he dicho no que en he estos dicho. 3 años se ha legislado mucho en favor de los autónomos, Oigan, sobre todo en los emprendedores. Oigan, Ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando para conseguir más ventajas, más bonificaciones y más ventajas sociales y desde luego hay muchas cosas que se tienen que hacer. Lo del IVA, pues estoy completamente de acuerdo que ha sido un hachazo para los autónomos y que hay que rebajar el IVA. Sí, Las retenciones, pues hay que bajarlas al 15%. Que se siga pagando un recargo del 20% a la Seguridad Social y la Hacienda cuando te pasas 24 horas en pagarlo, pues sigue siendo injusto y nosotros estamos en esa línea de seguir reivindicando. Esto último que dice Soraya Mayo es demoledor. Para aquellos que no son autónomos, déjeme que les cuente que es una de las quejas más profundas de los autónomos. O sea, usted se descuida como autónomo de pagar 24 horas y la Seguridad Social, por ese retraso, le clava un 20%, por 24 horas de retraso. Y parte de esos retrasos se producen a veces porque la administración pública para la que trabaja el autónomo no le ha pagado a tiempo. Entonces, a esa administración, cuando paga tarde, cuando le da la gana, no le aplica ningún recargo. Eso es abuso de... Claro. A mí me Abuso de gustaría poder, preguntar- claro. Eso es el Abusivo gobierno. completamente. A mí me Pero gustaría eso es el gobierno preguntar si- quien lo tiene Camilo, que solucionar. sí. Eso es el gobierno que lo tiene que solucionar. Claro. Es lo mismo que dice Soraya, con todos mis respetos, que no tiene la culpa el gobierno del IVA. Vamos a ver, las organizaciones de autónomos, el IVA de caja, los pusimos muy claro. Es decir, que los autónomos, mientras que no cobrasen esa factura, no tenían que liquidar el IVA. Tan fácil como eso. Tú llegas a tu trimestre, las facturas que has cobrado, tu IVA lo liquidas. Pero claro, no ese es el IVA de caja que sacó el ministro Montoro. Y de hecho, él mismo reconoció que fue un fracaso, porque las empresas presionan a sus proveedores
prescindir de sus contratos. Es decir, ahí hay una presión, por supuesto, pero porque no se ha hecho desde un principio como las organizaciones pedimos, que era muy fácil, sí, muy fácil, muy sencillo. Usted ha cobrado su factura, pues liquida su IVA. Ha llegado el trimestre, no ha cobrado esa factura, no liquide el IVA. Claro, pues eso es muy fácil, porque encima muchas de estas facturas, y no se ha dicho, hay facturas que tú tienes que liquidar el IVA después de poner el trabajo y los materiales, y muchas veces ni las cobras. Es decir, después de no cobrar ese trabajo, pagas un 21% a Hacienda. Eso es injusto. Es que esto, vamos a ver, el tema este del IVA, volvemos a él, no debe ser tan difícil de legislar. Claro. O sea, no, es como decía ahora mismo Camilo, si usted ha cobrado, paga el IVA, y si no ha cobrado, no lo paga. Pero atención a lo que ha dicho, las grandes empresas hacen chantaje al autónomo y le dicen, como usted diga que no ha cobrado, no le encargo el siguiente trabajo, así que cállese. Aquí, Julia, hay un gran problema, yo creo. Pero eso hay que poder vigilarlo. A ver, si tú miras el programa electoral, del PP, si tú coges el programa electoral del PP, que no lo he traído, pero debería haberlo traído, y miras lo que han cumplido, o sea, te das cuenta que no han cumplido nada. Entonces, el problema es que lo que están ahora prometiendo, porque quiero recordar que este es año electoral, que estamos todos dándonos abrazos y bebiendo champán por las grandes cosas que van a hacer, etcétera, etcétera. Después llegará el momento de implementarlas y dirán que no tienen presupuesto, que costaba más de lo previsto, etcétera, etcétera. Esto es como la famosa ley de segunda oportunidad que permite que el autónomo después de unos años pues pueda volver a empezar. En el debate sobre el Estado de la Nación fue uno de los momentos estrella. La ley de segunda oportunidad que permitiría a los autónomos librarse de por vida de una deuda que les impediría volver a sacar la cabeza y montar otro negocio. A mí esto me da mucha risa, que salga Mariano Rajoy diciendo que va a solucionar esto. Yo quiero recordar que UPyD presentó esta ley en 2011 y cuando se votó no hubo ni un solo diputado del PP, ni uno solo, que votara a favor. O sea, y ahora viene a decirnos que él lo va a hacer y ni siquiera se atreve a explicar cómo va a implementarlo. Porque no está claro cómo va a implementarlo. No negociaremos, el banco negociará con no sé quién y según qué caso. O sea que al final de esta ley va a pasar como lo del IVA, que se podrán acoger a la ley de segunda oportunidad 3 personas de Albacete. Pero es que para eso lo primero que hay que legislar es y limitar la responsabilidad del autónomo, porque como todos sabemos, el autónomo responde con sus bienes presentes y futuros durante toda su vida, es decir, cualquier deuda le persigue durante toda su vida. Es decir, si no limitamos esa responsabilidad del autónomo, que me digan a mí cómo va a tener una segunda oportunidad, quién le va a conceder el dinero si no tiene nada, si le han dejado sin nada, quién va a darle esa segunda oportunidad. Claro, si vas al banco, lo primero que te piden, al ser autónomo, como no tienes nómina, tus bienes, ¿qué bienes? Si no tengo nada a mi nombre, si me han quitado todo, porque se me ha ido al garete el negocio, por causas de la crisis, mala gestión, lo que sea, pero ¿dónde está esa segunda oportunidad? ¿Cómo se empieza? ¿Quién le ayuda? Se habló algo este fin de semana, bueno, hace mucho tiempo que se viene hablando y ahora lo plantea en concreto un oyente en Twitter y yo se lo quiero plantear. Empiezo por ti, Soraya. Lo de la tarifa progresiva según los ingresos, es decir, los autónomos en España en un porcentaje, creo que es un 84%, cotizan a la seguridad, 86%. Imagínate, todavía más. El 86% de los autónomos paga lo mínimo que puede pagar, la base mínima. Pero claro, de ese 86% habrá quien gane 800 euros, quien gane 1.000 y quien gane 10.000. Y algunos creen que una tarifa progresiva en función de los ingresos sería más que oportuna. ¿Qué le parece a ATA, a Soraya Mayo? Sí, nosotros desde ATA pedimos eso precisamente, es decir, hay que arreglar y que sea progresiva tanto para los autónomos que reciben o que ganan poco dinero y que están sobrecotizando, como aquellos autónomos que están infracotizando. Es decir, en España están contabilizados unos 400.000 autónomos que tienen unos rendimientos netos en torno a los 8.000 euros. Esta gente está sobrecotizando, pero es que hay otros 700.000 autónomos que sus rendimientos netos son más de 30.000 euros que están también pagando la base mínima, con lo cual hay que hacer que aquellos que ganen menos paguen menos cotización, pero aquellos que están ganando más paguen más cotización. ¿En eso estamos todos de acuerdo? Sí, en eso estamos de acuerdo. Soraya, Camilo y Tony. Nosotros llevamos mucho tiempo comentándolo y ponemos un ejemplo muy claro. Si tú ahora mismo tienes un trabajador y estás pagando por tu trabajador un promedio de 400, 500 euros a la Seguridad Social, ¿cómo pagas por ti 260?
ahí tienes la diferencia, no puedes tener las mismas prestaciones, no puedes tener los mismos servicios. Si el autónomo no se aparta de tener que pagar más, pero pagar para recibir unos servicios, porque ahora mismo, por ejemplo, con la prestación de cese de actividad, el autónomo está cotizando para ello y cuando ha llegado el momento no ha podido coger esa prestación de cese de actividad porque le ponen 40.000 impedimentos, 40.000 trabas, le piden muchísima documentación, contabilidades que no se pueden justificar cuando un trabajador por cuenta ajena solamente con la carta de despido pues ya puede acceder al paro. Y eso lo tenemos en nuestro régimen, es decir, que estás cotizando, por ejemplo, con las contingencias profesionales, el accidente de trabajo, tú ahora mismo cotizas para ello y, sin embargo, para poder cobrar cuando estás de baja por accidente de trabajo, tienes que justificar que tienes tu negocio cerrado o que tienes a una persona dada de alta, cuando el trabajador solamente con la baja del médico cobra. Es decir, que son trabas por todos lados y lo que queremos es, sí, pagar, pero para tener unos servicios concretos, concisos y claros, sin telas de araña que al final no puedes cobrarlas. Caja B. Veo que algunos oyentes a través de las redes sociales plantean cuánto defraudan los autónomos, que tienen muchos caja B. ¿Qué le respondería Tony? Bueno, a este oyente que probablemente no sé si es autónomo o no. Pero yo personalmente no conozco a ningún autónomo que haga caja B y cada vez es más difícil hacer caja B. Simplemente porque el control que se le exige a un autónomo, incluyendo libros de entradas y salidas, etcétera, etcétera. Yo mismo he sido objeto no de uno, sino de 2 auditorías de Hacienda. La verdad es que no sé dónde pongo la caja B. Pero vamos, hombre, yo supongo que habrá de todo como en todas partes. Pero vamos, decir que no, que vivimos bien porque tenemos caja B me parece, en fin, una butada. Dice Gesta, que es el Sindicato de Técnicos de Hacienda, recordemos, que el 80% de la plantilla de Hacienda, el 80%, 8 de cada 10, voy a decir así, 8 de cada 10 inspectores, está pendiente de autónomos y trabajadores. O sea, quedan 2 para todas las medianas y grandes empresas. Esa es una realidad porque los autónomos en estos 3 últimos años se nos han triplicado las inspecciones. Es un acoso y derribo constantemente a los negocios porque es más fácil vigilar al negocio que está con puertas abiertas que a lo que están de forma clandestina. Y no nos equivoquemos y perdamos de vista que en España la economía sumergida ronda el 25%, es decir, un porcentaje insostenible. Y sin embargo eso no hay quien le ponga el cascabel al gato. Y esa demanda la venimos reclamando desde hace 25 años que OPA lleva trabajando por los autónomos. Y nadie le ha puesto el cascabel al gato con la economía sumergida. Yo, francamente, quiero decir que la frase del otro día del presidente, del señor Amor, de la crisis me pareció vergonzoso, igual que me parece vergonzoso aparecer con Mariano Rajoy en un acto público diciendo que, en fin, que los autónomos estamos de una forma ya, bueno, que va todo bien. A mí me gustaría menos militancia y más acción. Siempre he pensado que las cosas deberían ser así. Y creo que este es un problema no solo de ATA o de cualquier otra asociación, sino en general de todos los autónomos. Porque a nosotros solo se nos menciona, la palabra autónomo solo se menciona cuando es año electoral. Ya están ahora Ciudadanos, UPyD, PP, PSOE, Podemos, todos con unas ofertas maravillosas. Esto parece el Carrefour. O sea, solo falta que nos ofrezcan venir a casa a abrazarnos o vendernos un Porsche a cada uno a un precio, vamos, muy bueno. Abrazar todavía. Hombre, yo por alusiones, Julia, me gustaría decir que bueno, yo creo que con este comentario, desde mi punto de vista, te has pasado. Te lo digo de verdad, porque en estos es verdad que ahora mismo somos la niña bonita, los autónomos de todos los partidos políticos, pero en estos 3 últimos años no ha habido elecciones que yo sepa y se han hecho bastantes cosas. Entonces, que te parezca una vergüenza aparecer con el presidente del gobierno. Pues hombre, era nuestro foro, era nuestro 20 aniversario y para nosotros pues te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no deja de ser el presidente del gobierno. Repito, en estos 3 últimos años, sin decir que los autónomos estamos fenomenal, que estamos en los mundos de Yupi, no, y repito, y mi primera intervención ha sido para decir que el 40% de los autónomos han sobrevivido a esta crisis, con lo cual de bien nada. Pues hombre, yo creo que nos habrá gustado más o nos habrá gustado menos, pero que ha habido más sensibilidad que con otros gobiernos, y también hablo del PP, no me meto en colores políticos, pues en estos 3 últimos años se han hecho bastantes cosas. ¿Que se podían haber hecho mejor? Por supuesto, pero que se ha legislado en favor de los autónomos, sí. Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Yo creo que no se ha hecho absolutamente nada para los autónomos. Tú tienes tu opinión, has hecho un argumentario larguísimo. De hecho, de todos los puntos que has argumentado, para mí ninguno es ninguna ventaja.
esto para empezar. Y segundo que, bueno, yo no entro a otros gobiernos. Tú has hablado de los últimos 3 años. Eso es lo que has mencionado tú. Ese ha sido tu argumento inicial, ha sido que en estos 3 años se han hecho muchas cosas para los autónomos y que hace 17 años si se hubiera hecho todo esto y tal. Esto es como si me voy a una tienda de ordenadores y un señor me vende un ordenador que funciona fatal y me dice, no, es que hace 25 años este ordenador pesaba 750 kilos y era mucho más caro. Pues no, las cosas no funcionan así. Para mí, este gobierno no ha hecho nada para los autónomos, ha triplicado, como decía antes el otro compañero, las inspecciones a los autónomos, en fin, para mí no ha habido ni una medida positiva. Camuflar estadísticas, las que quieras, medidas positivas, ninguna. Camilo, lo último ya, por favor, que es que estamos en pero, 5 segundos, bueno, es que ni eso. Se ha hablado de estos últimos años, pero el Estatuto Social del Trabajador Autónomo, que se aprobó en el 2010, sin embargo, ahora Rajoy dice que va a poner en marcha la Ley del Trabajo Autónomo y Economía Social cuando hay un consejo que está constituido y lleva 4 años sin reunirse, y tanto la ministra como este gobierno ha hecho caso omiso a ese Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, y ahora dice que van a constituir otro. Cuando vienen las señales horarias viene el boletín. Lo han oído, ¿verdad? Estamos en año electoral. Son las 6:05 en Canarias. Muchas gracias, Julia. A ustedes 3. Buenas tardes. Noticias.